Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala presentan un espacio de enseñanza bíblica. Oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida. Buenos días, mis hermanos y mis hermanas. Es un gusto saludarlos en este domingo de victoria, domingo de la resurrección de Cristo Jesús. Como lo planteamos el domingo anterior, necesitamos recuperar nuestras fiestas y debemos de darles el sentido correcto como creyentes. Este es el día de la gran victoria de los cristianos. Les habla el pastor Jenner Miranda. Es un gusto para mí predicar esta mañana acá en Canal 27. Saludos de la Iglesia Presbiteriana Central, la primera iglesia evangélica de Guatemala. Para mí es un gusto compartirles la palabra del Señor y los invito, por favor, abra su Biblia en Juan capítulo 20. Juan capítulo 20 del 1 al 18 dice la palabra del Señor. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los primeros discípulos, o los discípulos, a los suyos, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé de dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era él, hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo han puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que habían visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Déjenme compartir la palabra del Señor, y antes de compartir la palabra del Señor, oremos por esta palabra. Este es un domingo glorioso, este es el domingo de victoria, este es el domingo olvidado en muchas comunidades de fe, en donde la celebración de la resurrección debe ser una de las mejores fiestas cristianas en este tiempo. Oremos al Señor. Padre, con todo nuestro corazón te bendecimos, te damos a ti la gloria, te damos a ti el honor. Este domingo maravilloso, Señor, venimos a decirte: gloria a tu nombre por tu resurrección. Gloria a tu nombre por la victoria tuya de levantarte de la tumba para darnos vida eterna,
para vencer a la muerte. Gracias, Señor, por esa victoria. Gracias, Señor, porque el aguijón de la muerte ya no nos provoca a nosotros dolor. Alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Déjeme contarle una historia muy bonita. Una historia acerca de la batalla de Waterloo en Inglaterra. Miren, esta es una historia, antes usted sabe que no había ni teléfonos, ni había tanta tecnología como ahora, pero básicamente los que entraban a la guerra tenían una manera de comunicar cuando habían vencido o cuando eran derrotados. Y tenían un semáforo a lo lejos de donde era el pueblo de Waterloo. Y ahí anunciaban cuando básicamente habían conquistado o habían vencido. Y resulta que el pueblo estaba esperando en una de las ocasiones la respuesta de que se había vencido. Y de repente aparece a lo lejos, en ese semáforo, el anuncio: Wellington derrota. Y miren, hermanos, cuando no sabemos interpretar las señales, que es lo que vamos a ver en la resurrección, en aquel momento descendió una espesa niebla que impidió ver el resto del mensaje. Y todo el pueblo se quedó perplejo. El pueblo se quedó asustado porque decía Wellington derrota, y algunos empezaron a interpretar Wellington está derrotado. Y terriblemente las nuevas se extendieron hasta Londres, se extendieron por toda Inglaterra, pero de repente el viento despejó la niebla y pudo leerse sobre el mensaje que vieron: Wellington derrota al enemigo. Una oleada de entusiasmo se manifestó en ese momento cuando vieron completa la frase: Wellington derrota al enemigo. ¿Por qué traigo esta ilustración? Porque miren, hermanos, a veces el dolor, a veces la angustia, como le pasó a María, no le permitió a los discípulos percibir la victoria de Cristo Jesús. Por favor, tomemos la palabra. Tomemos la palabra para interpretar básicamente esta victoria, porque cuando hablamos de la resurrección de Cristo, estamos hablando de la resurrección de todos los creyentes. Estamos hablando de nuestra victoria. Cuando Cristo se levantó de la tumba, nosotros fuimos beneficiados. Y bendito el nombre de Cristo, porque se levantó para darnos vida, para que nosotros podamos vivir con Él para siempre. Y mire, aquí viene un elemento importante en el versículo 1. El primer día de la semana. Ese primer día de la semana que cambia toda una, básicamente, celebración de lo que era el pueblo cristiano, de lo que era la comunidad, básicamente, en las celebraciones litúrgicas. Primer día de la semana. Yo le he puesto que es el primer día de la nueva creación. Los 4 evangelios coinciden en ubicar a la resurrección del Señor en el primer día de la semana. Por eso celebramos el domingo. Por eso decimos que el domingo es día del Señor. El domingo es donde todos los cristianos nos congregamos para celebrar en nuestros templos que Cristo está vivo, que Cristo no está muerto, que nuestro Dios no es un Dios que se quedó en la tumba, que nuestro Dios es un Dios que está en nuestros corazones, y que cada día que llegamos a un templo, mire, hermano, llegamos a comunicar que Cristo vive en nosotros, que no se quedó en la tumba, que ahora vive en cada uno de nuestros corazones. María Magdalena dice que fue de mañana, siendo oscuro el sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Qué interpretó María? ¿Qué interpretamos nosotros acerca del sepulcro vacío? Es importante que como cristianos nosotros podamos darle una explicación correcta al sepulcro vacío.
Miren, mis hermanos, el día de la resurrección de Jesús es la manifestación gloriosa a los suyos. Es la aparición de Jesús a su pueblo como el Cristo resucitado. Para los judíos, el primer día era el día del inicio de la creación. Por lo tanto, Cristo al resucitar el primer día indica para nosotros es el día de la nueva creación. Cuando celebramos el primer día de la semana, nos acercamos para decir: estamos iniciando la fiesta de la nueva creación, del pueblo resucitado, de los que ya hemos creído en Cristo, de los que ya hemos resucitado en Cristo y de lo que resucitaremos para siempre con Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Según los testimonios de esta escritura, mire, la iglesia naciente fue llamada a tener conciencia de lo que era la resurrección. Por eso Pablo tuvo que enfrentar a los primeros cristianos diciéndoles: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. ¿Para qué le estamos cantando a Cristo si no creemos en un Cristo resucitado? ¿Para qué estamos adorando a un Cristo vivo si no creemos que ese Cristo vive y que vive en cada uno de nosotros? Por eso déjeme primero, hermano, además de llevar a este primer día de la nueva creación, en ese primer día hay unos elementos muy interesantes que vale la pena dar a conocer. Es el encuentro con el Cristo resucitado. Pero en el encuentro con el Cristo resucitado hay un encuentro que nos llama a superar la incertidumbre. Cuando se tiene incertidumbre del destino de Cristo, se tiene incertidumbre de nuestro propio destino. La piedra quitada es un desafío al mundo creyente hoy. Cristo no está muerto, Él está vivo. ¿Cuántas veces no cantamos y decimos: Dios no está muerto, Él está vivo? Y lo gritamos. Pero déjeme decir que muchas veces nosotros concentramos a Cristo en el templo y nos olvidamos que Cristo está en cada corazón, que Cristo está vivo en cada ser humano. Por eso Él no está, dice la Biblia, en los templos hechos por seres humanos. Él está en cada corazón que se encuentra con Jesús. Mire ese proceso de María de encontrarse con el Señor. Primero ve el sepulcro vacío. Y no sabía dónde estaba el cuerpo de Jesús. Le va a compartir a los discípulos. Los discípulos llegan, encuentran el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, fuera de la cabeza de Jesús. Y podemos resaltar muchos elementos. Yo no me quiero entrar a mucho detalle en esta mañana para precisar la enseñanza de la palabra del Señor. Cristo no está muerto, iglesia. Cristo se levantó para darnos vida. La iglesia sigue viva. Como yo le he dicho a los hermanos, ya algunas iglesias están asistiendo a templos. Muchas de nuestras iglesias aún no estamos asistiendo a templos, porque nuestra fe no está cimentada en los templos. Nuestra fe está en el Cristo vivo. Dios no está muerto, y sea la condición que sea, Dios está con nosotros. Aquí hay un desafío en el sepulcro al dolor de María, al dolor de todos aquellos que sufrimos, que llevamos penas, que llevamos tristezas. María quería encontrar una respuesta a su dolor. Se había muerto su maestro, se había muerto su líder. Sin embargo, ahí aparece una escena maravillosa. Miren, hermanos, ahí va ella a compartir un testimonio que no era el testimonio que Jesús quería que compartiera María. Un testimonio a decirle a los discípulos, a decirle a Pedro, a decirle a Juan: se han llevado al maestro, se han robado el cuerpo de Jesús. Y miren, hermanos, la incertidumbre de no saber qué pasa nos hace ver el vacío que muchas veces tenemos de lo que creemos. Un desafío acá, específicamente en el versículo 9. Miren lo que dice la palabra en el versículo 9. Después de que va Pedro a ver el sepulcro vacío, después de que Juan llega, vio y creyó, dice la palabra del Señor,
Pero hay que resaltar algo importante. Ese vacío, esa inconsistencia de la interpretación de la palabra. Dice, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Y aún con ese cuadro de dolor, aún con ese cuadro de inconsistencia, se les había olvidado el mensaje de Jesús de que Él resucitaría de los muertos. Se le había olvidado a la iglesia, se le había olvidado a los discípulos, se le había olvidado a las mujeres que lo acompañaron, que Él no se quedaría en la tumba, que Él se levantaría de la tumba. Por eso es importante que la iglesia penetre a la palabra, que sepa interpretar la palabra del Señor, para no quedarse en un sepulcro vacío, sino para poder llegar con la profundidad de la palabra y descubrir que esa palabra nos endulza, nos entusiasma, nos llena el corazón y nos hace ver que nuestro Cristo no está muerto, que nuestro Cristo no se quedó en la tumba. Nuestro Cristo está vivo y está en cada uno de nosotros. Está en su casa, está en su trabajo, está en todo lugar. Cristo no es solamente para que quedara dormido en el templo o en la tumba. Cristo venció la tumba, venció la muerte, venció el pecado para darnos vida. Y como dice la Biblia, vida en abundancia. La incertidumbre, hermano, nos lleva a los inciertos. Dice que volvieron los discípulos a los suyos. ¿Cómo volvieron esos discípulos? ¿Qué interpretaciones le dieron al acontecimiento? Posiblemente con una interpretación equivocada de los acontecimientos. Se robaron el cuerpo del maestro. Frustrados, con temor, como dice más adelante, a encerrarse, porque es lo que llegan a hacer, llegan a encerrarse básicamente a las casas o al lugar donde estaban congregados los discípulos. La incertidumbre, iglesia, ante tantas interpretaciones sobre la resurrección de Cristo. Hay gente incluso, hay teólogos incluso, que dicen que la resurrección es un invento de la iglesia. Hay teólogos que dicen que la resurrección no es una realidad verdadera, sino que es un invento de la iglesia, que el cuerpo de Cristo se lo comieron los animales de rapiña, que el cuerpo de Cristo lo destruyeron, que no resucitó Cristo Jesús, que es un invento de la iglesia para mantenerse. ¿Usted qué cree? ¿Qué creyó María en ese ratito? ¿Qué creyeron los discípulos? ¿Qué cree la iglesia de hoy? Pareciera que la iglesia no está conforme con el Cristo resucitado. Pareciera que la iglesia de hoy no se conforma con el Cristo que venció en la cruz, ni el Cristo que se levantó de la tumba. Por eso es importante pensar en un encuentro que lleva a una experiencia personal. Si hay algo que voy a dar gracias a Dios, y lo digo para la gloria del Señor, es encontrar a muchas mujeres que han tenido un encuentro con Cristo y que se han entregado a Cristo para seguirlo, para reconocer que Él está vivo, para servirlo, para entregar su vida y sus ministerios, sus recursos para la gloria del Señor. ¿Cuántas evangelizadoras? ¿Cuántas mujeres anónimas sirviendo a Cristo Jesús? ¿Cuántas visitadoras, mujeres que van a visitar a hermanos y hermanas? ¿Cuántas misioneras que se lanzan a la misión creyendo en el Cristo resucitado? ¿Cuántas educadoras que se dedican a enseñar a los niños, que se dedican a enseñar a los jóvenes, que se dedican a enseñar a la comunidad creyente? Un encuentro que lleva una experiencia personal, produce frutos. Por eso es importante. Miren este encuentro de María, de esta mujer. Viene, dice la palabra del Señor en el versículo 13, y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Hermanos, el encuentro de los ángeles es un confrontamiento a esta mujer que estaba
dominada por su dolor. Muchas veces las pruebas, los dolores, las aflicciones, el tormento personal, las angustias personales, no nos permiten ver que tenemos a un Cristo que nos acompaña en todo momento. Jesucristo nos dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y a veces el dolor no nos permite ver que ese Cristo que entró para vencer en la cruz del Calvario y que se levantó de la tumba es el Cristo poderoso que acompaña a la iglesia de hoy a pesar de la pandemia. A pesar de que no estamos en los templos muchos, pero Cristo está con nosotros. Cristo está con su iglesia, porque su iglesia no son estructuras, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, los hijos de Dios viviente, del templo viviente, del Cristo viviente. El encuentro de María con los ángeles, cuando los ángeles dicen: mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloramos hoy? ¿Por qué nos afligimos hoy? ¿Dónde está nuestra confianza? Hay anuncios de que estamos en una tercera situación del coronavirus. Y hay anuncios de que posiblemente venga otro tipo de coronavirus, otro tipo de pandemia. Miren, hermanos, la iglesia siempre ha enfrentado crisis. La iglesia siempre ha enfrentado desafíos. Y la única manera de mantenernos fieles a Dios y la única manera de resistir a las pruebas, la única manera de resistir a los dolores, la única manera de resistir a la angustia es a través de creer que Dios no está muerto, que Cristo no se quedó en la tumba, que se levantó de la tumba para caminar con su iglesia, que Cristo está delante de nosotros, que nos acompaña en nuestro dolor. Oh, qué lindo es saber que muchos creyentes se han encontrado de verdad con el Cristo resucitado y que están dispuestos a todo por el Cristo resucitado. El encuentro de María, hermanos y hermanas, de María Magdalena, es el desafío al encuentro continuo con el Cristo resucitado. ¿Cuáles son sus dolores hoy? El encuentro con Cristo dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿A quién buscas? A mí me impresionan una serie de planteamientos acá. No solamente el llorar de María. Y a veces lloramos sabiendo que tenemos esperanza. A veces lloramos y nos olvidamos que Dios está con nosotros para acompañarnos. Mire, hermano, por más dura que sea su aflicción, por más dura que sea su prueba, por más dura que sea la circunstancia que usted está viviendo, no está solo, no está sola. Si lo dejó el esposo, lo dejó la esposa, lo dejaron los hijos, lo haya dejado quien lo haya dejado, mire, Jesucristo nunca lo deja, porque Cristo vino para estar con usted para siempre. Por eso estas palabras que encontramos acá dice: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, dice la palabra del Señor en el versículo 14, vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Miren, hermanos, hermanas, hay tanta gente que cree que yendo al templo ahí va a encontrar a Jesús. Mire, le voy a decir una cosa. A veces usted está triste en la cama, ahí está Jesús. A veces usted está sufriendo en su trabajo, ahí está Jesús con usted. A veces está sufriendo usted por la enfermedad de un ser querido, de su esposa, de su esposo, de sus hijos, o de un hermano, de una hermana. Ahí está Jesús, aunque no estén los demás. Porque a veces tenemos esta experiencia que en nuestro dolor aparentemente sentimos que estamos solos. No estamos solos. Cristo está con nosotros. Él se levantó de la tumba para acompañarnos. No se fue al cielo, como muchas veces creen muchos. Cristo, mire, hermano y hermana, sigue caminando con nosotros. No solo venció el pecado, sino sigue caminando con su pueblo. Por eso le va a indicar a su pueblo y le dice, mire lo que dice el versículo 16. Jesús le dijo: María, volviéndose a ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Y ahí en ese encuentro de María con Cristo es el encuentro que debe de hacer que todos los cristianos caminen con Cristo. Mire, usted no camina por el pastor, no le eche la culpa a su pastor.
Usted no camina por la iglesia, no le eche la culpa a su iglesia. Usted no camina por los líderes de su iglesia, no le eche la culpa a los líderes de su iglesia. La única manera de caminar como unos verdaderos creyentes es por medio de Cristo Jesús. Y por eso Jesús, oiga bien, después de encontrarse María Magdalena con Jesús, le da la encomienda, que es la encomienda suya y mía. Le dice: mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Nuestro testimonio es el testimonio de un Dios vivo, no de un testimonio de un Dios muerto. Mire, el tener a un Dios vivo no es a través de la euforia, como muchas veces lo hemos predicado, como lo predicamos el domingo anterior. Hoy, hermano y hermana, aquí viene la invitación para usted. Debemos apartar el primer día de la semana para celebrar que Dios no está muerto, que Cristo no se quedó en la tumba, que Cristo está vivo, que los cristianos tenemos una doctrina fundamental que nos sostiene. Cristo se levantó de la tumba, Cristo se levantó para darnos la victoria. Creemos en el Cristo vivo. El domingo es el día de la resurrección de Cristo. Hoy lo celebramos, es la fiesta en todo el mundo. Algunos no lo han entendido de esa manera, pero en todo el mundo hay pueblo de Dios celebrando y cantando que Dios está vivo, y porque lo cree, y porque lo siente, y porque está vivo Cristo. Somos llamados hoy, iglesia, a superar los miedos e incertidumbre que no nos permiten anunciar al Cristo vivo. Nada ni nadie nos puede detener para vencer todo obstáculo, para proclamar que Cristo está vivo. María fue a anunciar al Cristo vivo, y hoy la iglesia debe seguir anunciando al Cristo vivo. Si nos hemos encontrado con Cristo, iglesia, si nos hemos encontrado con el Cristo resucitado, vayamos, hoy es el tiempo. A veces nos encerramos en los templos y no salimos a proclamar a Cristo. Hoy que no estamos en los templos, salga de su casa y comparta con su vecino. Salga de su casa y vaya a anunciar a Cristo. Hoy es el tiempo en que la iglesia ha sido sacudida para anunciar que el Dios nuestro es un Dios vivo y que camina con su pueblo y que viene por los que no creen en Él. Gracias al Señor. Oremos al Señor. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por la victoria tuya en la cruz del Calvario. Y gracias por levantarte de la tumba para que nosotros también tengamos esperanza de una nueva vida, de una nueva creación, de un nuevo pueblo en donde estaremos para siempre con Cristo Jesús. Alabado sea tu nombre por Cristo. Amén. Gloria al Señor. Este fue un espacio de enseñanza bíblica junto a Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala. Damos gloria a Dios por su palabra.